La enorme sala redonda estaba llena de extraños sonidos y olores. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el centro, mirando a los alienígenas gigantes sentados en sillas flotantes a su alrededor. Sus dos amigos, la teniente Amy Rodríguez y el doctor Peter Collins, estaban de pie a su lado. Eran los únicos humanos en la sala llena de monstruos. Jake nunca había visto nada parecido a estas criaturas. Algunos tenían antebrazos, otros tentáculos en lugar de piernas. Su piel era de todos los colores excepto los humanos normales. El más grande tenía la piel morada y era tan alto como un edificio. Otro parecía un insecto gigante con demasiados ojos. El olor en la sala era horrible, como a huevos podridos mezclados con basura vieja. Hace 3 meses, naves humanas habían volado accidentalmente al espacio alienígena mientras exploraban. Los alienígenas los encontraron y los trajeron a este lugar al que llamaban el Consejo Galáctico. Jake pensó que hablarían de comercio y amistad, pero estaba muy equivocado. El alienígena se puso de pie con los antebrazos. Su nombre era algo que Jake no pudo pronunciar bien, pero sonaba como ZTHOL. Era de algo llamado el Imperio Kriliano. Su voz era fuerte y cruel cuando habló a través del traductor. Tu gente hará lo que decimos, anunció Zestul. Nos darán la mitad de todo lo que su planeta produce cada año. Destruirán todas sus armas y ejércitos. No tienen elección en este asunto. Jake sintió que el corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Había sido soldado durante 20 años y se había enfrentado a muchas situaciones peligrosas, pero esto era diferente. Estos extraterrestres probablemente podrían destruir la Tierra con sus grandes naves si quisieran. Amy le susurró al oído: Jake, nuestros satélites espías muestran que tienen cientos de naves de guerra ahí fuera. Peter susurró desde el otro lado. Pero nuestro equipo de inteligencia encontró algo extraño en ellos. Siempre ganan sus guerras en pocos días. Jake asintió levemente y dio un paso adelante. La sala se quedó en silencio. Todos los extraterrestres gigantes lo miraron como si fuera un pequeño insecto. Gracias por reunirte con nosotros, dijo Jake con voz fuerte. Pero los humanos no pueden aceptar esos términos. Queremos ser amigos y comerciar con ustedes, pero no renunciaremos a nuestra libertad. La sala explotó con horribles sonidos de los extraterrestres. Se reían de él. Sonaba como animales gritando y máquinas rompiéndose. Jake se sintió pequeño y asustado, pero no lo demostró. El extraterrestre más grande, cuyo nombre era el anciano Bastar, movió su enorme cuerpo hacia adelante. Su voz era tan grave que hizo temblar el suelo. Pequeño humano, no entiendes. El Imperio Kriliano se ha apoderado de 17 sistemas estelares. Tu pequeño mundo no significa nada para nosotros. Podríamos destruirte sin siquiera intentarlo. Jake miró a Amy y a Peter. Ambos asintieron. Habían hablado de este momento durante su largo viaje a este lugar. Los líderes de la Tierra le habían dado permiso a Jake para tomar esta decisión si llegara el caso. Sabemos que eres más fuerte que nosotros. Jake dijo, pero los humanos tienen algo. Puede que no lo entiendas. No nos rendimos, incluso cuando no podemos ganar. Elegimos luchar. La risa se detuvo. La habitación se quedó en silencio. Jake podía oír su propio corazón latir y a Amy respirar a su lado. Los antebrazos de Zack Thursday se movieron con lo que parecía ira. Sus 6 ojos brillaron rojos. Alijas Muri. Tienes muy buenas intenciones. El Imperio Kriliano declara oficialmente la guerra a la especie humana. Acabas de matar. Todos en tu planeta, idiota primitivo. Los otros extraterrestres hicieron sonidos de aprobación. Algunos aplaudieron con varias manos. Otros hicieron chasquidos que sonaban felices. Pensaron que esto era gracioso, pero Jake ya no tenía miedo. Se estaba enojando. Estas criaturas habían esclavizado a 17 mundos llenos de gente. Pensaron que los humanos serían víctimas fáciles como los demás. No tenían idea de lo que acababan de hacer. Gracias por dejar esto claro. Jake dijo, ahora sabemos exactamente quiénes son y qué le hacen a la gente inocente. La Tierra recordará este momento cuando los guardias llegaron para escoltar a los humanos fuera de la habitación. Jake notó algo importante. Estos extraterrestres no eran guerreros. Parecían blandos y débiles. Su piel era pálida, como si nunca hubieran trabajado duro. Sus manos eran suaves, como si nunca hubieran sostenido armas. Probablemente nunca habían luchado. Nadie que pudiera defenderse. Amy encendió en secreto un pequeño dispositivo oculto en su uniforme.
Lo grabaría todo y enviaría la información a la Tierra. El mensaje tardaría semanas en llegar a casa. Pero cuando lo hiciera, la Tierra sabría que los extraterrestres habían elegido la guerra. Mientras caminaban por los largos pasillos del edificio alienígena, Peter susurró: «Jake, ¿viste sus armas y naves cuando llegamos?» «¿Qué hay de ellos?», susurró Jake. «Son muy avanzados, pero todos están diseñados para atacar planetas que no pueden defenderse. No vi armas diseñadas para luchar contra otras naves espaciales», añadió Amy en voz baja. «Sus soldados parecen no haber estado nunca en una batalla real. Caminan como si nunca hubieran tenido miedo». Jake sonrió. Por primera vez desde que entraron en la Cámara del Consejo, estos alienígenas habían cometido un gran error. Pensaban que los humanos eran como las otras especies. Habían conquistado a gente débil y asustada. Quienes se rendirían rápidamente ante una tecnología superior no tenían ni idea de que los humanos llevaban miles de años librando guerras. No sabían que los humanos se fortalecían cuando las cosas se complicaban. No entendían que decirle a un humano, «no puedes ganar», era la mejor manera de que luchara con más ahínco. Mientras su nave se preparaba para abandonar la estación alienígena, Jake miró hacia atrás, a la enorme estructura que flotaba en el espacio. «Querías una guerra», dijo en voz baja. «Ahora aprenderás lo que significa realmente la guerra». El viaje a casa duraría 6 semanas. Pero a Jake no le preocupaba el momento. Sabía que la Tierra se había estado preparando para esta posibilidad desde el primer contacto. Los extraterrestres creían que luchaban contra humanos primitivos con armas sencillas. Estaban a punto de descubrir que habían declarado la guerra a la especie más peligrosa de la galaxia. La almirante Ellen Carter estaba en el puente de su nave de guerra, la US Defiance. A través de las grandes ventanas, podía ver cientos de naves alienígenas volando hacia la Tierra. Parecían peces plateados nadando en el océano negro del espacio. Cada nave era 3 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. «Almirante, nos llaman por radio», dijo la oficial de comunicaciones, Lisa Park. «Quieren que nos rindamos ahora mismo». Ellen sonrió, pero no era una sonrisa feliz. «Diles que recibimos su mensaje», y luego cortó la conexión. El comandante Frank López estaba en su puesto observando las pantallas de las computadoras. «Señora, todas nuestras armas ocultas están listas. Las bases secretas en Marte están en línea y nuestra gente escondida en el cinturón de asteroides está en posición. Las bases lunares informan. Todo está funcionando». Ellen asintió. Los extraterrestres pensaron que sería fácil. No tenían ni idea de lo que los humanos habían estado haciendo en el pasado. 3 meses después, mientras el capitán Morrison hablaba con los extraterrestres, los mejores científicos e ingenieros de la Tierra habían estado muy ocupados durante la primera reunión con ellos. Una pequeña nave exploradora alienígena se había averiado cerca de la Tierra. Los extraterrestres la dejaron atrás cuando repararon sus naves principales, pero los humanos son muy buenos desarmando cosas y descubriendo cómo funcionan. En 3 meses, los científicos humanos habían aprendido muchos secretos alienígenas. El primer grupo de naves de combate alienígenas voló hacia la Tierra como una flecha. Había 50 de ellas moviéndose en perfecta línea recta. El comandante Tony Black pilotaba la nave de combate humana líder con su escuadrón de 12 pilotos, el Escuadrón Fénix. ¿Recuerdan lo que aprendimos sobre sus escudos? Tony dijo por radio: «Ataquen los motores desde un costado, manténganse alejados de los cañones frontales». Tony había estudiado la tecnología alienígena durante semanas. Los extraterrestres eran muy avanzados, pero construían sus naves para luchar contra personas que no podían contraatacar. Sus escudos eran fuertes al frente, pero débiles a los lados. Sus armas eran poderosas, pero lentas al girar. Eran perfectas para destruir planetas indefensos, pero no buenas para luchar. Los pilotos alienígenas confiaban en haber destruido muchos mundos antes de que estos humanos murieran en minutos, igual que todos los demás. Pero cuando comenzó la lucha, empezaron a suceder cosas extrañas. Las naves humanas se movían de maneras que las computadoras alienígenas no podían comprender. Se retorcían y giraban por el espacio como bailarines. Cuando los alienígenas intentaron dispararles, los humanos ya estaban en otro lugar. Las armas alienígenas eran poderosas, pero no podían alcanzar objetivos que se movían de forma tan extraña. La nave de Tony se abalanzó sobre un caza alienígena y disparó a sus motores. La nave alienígena explotó en una bola de fuego. «¡Atrapados!», gritó. «Sus escudos traseros son tan débiles como pensábamos». Los otros pilotos humanos siguieron su ejemplo.
Volaron alrededor de las naves alienígenas como abejas furiosas, picándolas por detrás y por los lados. Los alienígenas intentaron girar para enfrentarlos, pero las naves humanas eran mucho más rápidas y flexibles. En solo 30 minutos, 47 cazas alienígenas fueron destruidos. Solo 3 escaparon, regresando a su flota principal tan rápido como pudieron. Los pilotos humanos no habían perdido ni una sola nave. El almirante Zemore comandaba la flota principal de invasión alienígena. Era un soldado profesional que había conquistado muchos mundos, pero cuando sus pilotos supervivientes regresaron, sus informes no tenían sentido, señor. Los humanos lucharon como nunca antes, informó el piloto principal. Sus naves se movían de forma imposible. Sabían exactamente dónde atacarnos para causar el mayor daño. ¿Cómo es posible? Zemore exigió que tuviéramos la mejor tecnología de la galaxia. Ninguna especie primitiva ha derrotado jamás a nuestros cazas antes que su oficial científico, Bespul, que estaba estudiando las lecturas de la computadora de la batalla. Señor, creo que sé lo que pasó. Los humanos, de alguna manera, han aprendido a copiar nuestra tecnología. Están usando nuestros propios patrones de energía contra nosotros. Eso es imposible. Ninguna especie ha revertido la tecnología kriliana tan rápido, señor. Quizás cometimos un error con estos humanos. Zekmore no quería creerlo. Su imperio había conquistado 17 mundos en los últimos 100 años. Cada vez que ocurría lo mismo, llegaban, exigían la rendición, cuando los lugareños se negaban, destruían sus naves en la primera batalla. La guerra terminaría en días, pero la Tierra era diferente. Estos humanos se habían preparado de alguna manera para este ataque. Habían recurrido a tecnología alienígena contra sus creadores. Lucharon con una coordinación e inteligencia que ninguna otra especie había mostrado jamás en la Tierra. El almirante Carter recibía informes de todo el sistema solar. Señora, la red de defensa de Marte destruyó 12 naves alienígenas que intentaron atacar nuestras colonias. Las estaciones del cinturón de asteroides recibieron 8 más. Nuestras bases lunares informan que ninguna nave enemiga lo superó. Ellen asintió con satisfacción. Y nuestros exploradores del espacio profundo informan que la flota alienígena principal se mantiene alejada de la Tierra. Parecían confundidos y asustados. La verdad era que los humanos habían pasado 3 meses no solo copiando tecnología alienígena, sino mejorándola. Los ingenieros humanos siempre habían sido buenos desarmando cosas y haciéndolas funcionar mejor. Habían fortalecido los escudos alienígenas, las armas más precisas y los motores más rápidos. Pero lo más importante es que los humanos tenían algo que los alienígenas nunca antes habían enfrentado. Sabían cómo trabajar juntos. Cada piloto humano, cada artillero, cada ingeniero formaba parte de un gran equipo. Los alienígenas estaban acostumbrados a luchar contra enemigos asustados y desorganizados. Quien entró en pánico al ser atacado. El Dr. Peter Collins estaba en su laboratorio estudiando más equipo alienígena capturado. Llamó al almirante Carter a la línea de emergencias. Ellen, necesita saber algo importante. Dijo, he estado estudiando sus bases de datos militares. Estos alienígenas nunca han librado una guerra real. ¿Qué quieres decir con que todas las especies que conquistaron fueron derrotadas en el primer ataque? Nunca han tenido que luchar. Cualquiera que pudiera adaptarse y aprender durante la batalla no sabe cómo manejar a un enemigo que contraataca con eficacia. La almirante Carter sintió una fría comprensión. Los alienígenas no eran los guerreros maestros que pretendían ser. Eran matones que solo se metían con víctimas indefensas. Peter, creo. Es hora de que dejemos de jugar a la defensiva. ¿Qué piensas? Estos alienígenas querían una guerra, ahora van a tenerla. Habían pasado 6 meses desde que comenzó la guerra. El general Marcus Webb estaba sentado en su centro de mando subterráneo, en las profundidades de una montaña en la Tierra. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas de pantallas que mostraban mapas estelares e informes de batalla. Lo que los alienígenas pensaron que sería una victoria rápida se había convertido en algo muy diferente. General, nuestra gente en la estación Titán luchó contra otro ataque alienígena. Dijo la coronel Sandra Hayes. Eso son 4 veces. Los alienígenas han intentado capturar nuestras bases exteriores y han fracasado siempre. Webb parecía cansado pero satisfecho. ¿Qué hay de nuestras naves espía? El teniente coronel Rick Stone dio un paso al frente con una tableta. Señor, nuestras naves exploradoras han encontrado 17 sistemas estelares controlados por los extraterrestres, pero hay algo extraño en ellos.
Se están preparando para enviar su mayor flota de batalla contra nosotros. Webb asintió con gravedad. Los extraterrestres se estaban desesperando. Cada ataque que hacían contra posiciones humanas fracasaba. Estaban aprendiendo que la gente de la Tierra era mucho más difícil de derrotar que cualquiera con quien hubieran luchado antes. Lejos, en el espacio extraterrestre, el Consejo Galáctico se reunía a diario. Ahora, el anciano Bastar, el enorme alienígena púrpura, caminaba de un lado a otro frente a los demás miembros del Consejo por primera vez en muchos años. Parecía preocupado y asustado. ¿Cómo es que un pequeño planeta ha detenido a nuestros ejércitos durante 6 meses? Gritó. Hemos enviado todo lo que tenemos excepto nuestra flota de guerra principal. El embajador Cestul, el alienígena armado que inició esta guerra, temblaba de miedo. Anciano, hemos capturado a algunos prisioneros humanos cuando los interrogamos. Aprendimos cosas terribles. Dime, los humanos no solo defienden su planeta natal, sino que se han expandido a otros mundos durante la guerra. Nuestros espías informan de asentamientos humanos en 12 planetas que ni siquiera sabíamos que podían alcanzar. Se fortalecen mientras luchan. La sala se quedó en silencio. Esto nunca había sucedido. Todas las demás especies que los extraterrestres habían conquistado se debilitaron durante la guerra, no se fortalecieron. Se escondían y esperaban que la lucha terminara pronto, pero los humanos, mientras tanto, lejos de la Tierra, hacían lo contrario. El capitán Nick Turner comandaba una nave de exploración humana llamada UES Explorer. Su trabajo era espiar a los extraterrestres y descubrir sus secretos. La DRA. Rachel Green, científica que estudiaba la vida extraterrestre, había estado examinando equipo y prisioneros alienígenas capturados. Nick, necesitas ver lo que encontré, llamó desde su laboratorio. He estado estudiando su biología y tecnología. Los extraterrestres no son tan poderosos como quieren hacernos creer. Nick se unió a ella en su estación de trabajo. ¿Qué quieres decir con que su tecnología es muy buena, pero solo está diseñada para atacar planetas que no pueden defenderse? Nunca han tenido que luchar contra un enemigo que pudiera adaptarse y cambiar de táctica durante la batalla. Mira estos datos. Le mostró información sobre los 17 mundos que los extraterrestres habían conquistado. Todas y cada una de estas especies fueron derrotadas en la primera gran batalla que los extraterrestres nunca han tenido. Para librar una larga guerra antes, así que no saben cómo manejar una pelea real. Exactamente, y hay algo más, Nick, su imperio. No es tan grande como dicen. Esos 17 sistemas estelares son en su mayoría mundos vacíos con muy poca gente viviendo en ellos. Los extraterrestres son básicamente nómadas que han estado eligiendo objetivos débiles. Nick sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rachel, tenemos que informar al comando de la Tierra sobre esto inmediatamente. De vuelta en la Tierra, el almirante Carter se estaba reuniendo con los líderes militares en una habitación secreta en las profundidades del subsuelo. Las noticias del explorador habían cambiado todo lo que creían saber sobre su enemigo. Damas y caballeros, hemos estado pensando mal sobre esta guerra. Ella anunció que nueva información muestra que deberíamos dejar de defendernos y empezar a atacar. El general Webb mostró mapas estelares en la pantalla grande. Nuestras naves espía han mapeado todo el espacio extraterrestre. No son la superpotencia galáctica que pretendían ser. Su imperio es de 17 sistemas ligeramente defendidos con casi ninguna protección militar. La jefa de todas las Fuerzas Armadas de la Tierra, la general Patricia Moore, se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Sí. La señora Carter respondió, Operación Hunter. Dejemos de jugar a la defensiva y empecemos. Para cazarlos, el plan era audaz y peligroso, manteniendo las defensas de la Tierra. La humanidad, fuerte, atacaría múltiples mundos alienígenas simultáneamente. La clave era la velocidad y la sorpresa. Atacó a muchos objetivos antes de que los alienígenas pudieran organizar una respuesta adecuada. El capitán Alex Johnson fue elegido para liderar la primera flota de ataque. Su objetivo era una colonia minera alienígena en un planeta distante. Su oficial táctica, la comandante Beth Williams, observaba las posiciones enemigas mientras sus naves salían del hiperespacio cerca del planeta. Muy pocas defensas, señor. 3 naves de patrulla y una estación espacial orbitaban el planeta. Tal como indicó nuestra inteligencia, nunca antes habían tenido que defender su territorio porque nadie los había atacado. La batalla duró solo 20 minutos. Los defensores alienígenas nunca se habían enfrentado a tácticas de combate humanas.
Intentaron luchar como siempre lo habían hecho, en línea recta con movimientos predecibles. Los humanos atacaron desde todas las direcciones a la vez, aprovechando las debilidades de los alienígenas en su contra. Pero la verdadera conmoción llegó al final de la batalla. Las fuerzas humanas no solo destruyeron la colonia y se marcharon como esperaban los alienígenas, sino que capturaron todo intacto, señor, informó el teniente Dan Cooper. En la superficie del planeta, hemos tomado el control del equipo minero. Los civiles alienígenas no nos combaten. Parecen dispuestos a cooperar. Esto era algo completamente nuevo en 17 conquistas anteriores. Los alienígenas nunca habían visto una especie que capturara territorio y lo mantuviera. Los alienígenas o bien destruyeron a sus enemigos por completo o bien los obligaron a rendirse. Nunca se habían encontrado con un enemigo que les quitara sus pertenencias y las usara en 6 sistemas estelares diferentes. Ocurrió lo mismo. Las fuerzas humanas atacaron con precisión. Capturaron posiciones importantes y luego hicieron algo que los alienígenas nunca habían visto antes. Se quedaron y fortalecieron las áreas capturadas. En las cámaras del Consejo Alienígena, el pánico se extendía como una enfermedad. Anciano, Bastar recibió informes que pintaban un panorama de desastre total. Han tomado 6 de nuestras colonias exteriores, informó Ztul. Su voz temblaba de miedo. Pero no actúan como ninguna especie contra la que hayamos luchado. No están destruyendo nuestros edificios ni nuestro equipo. Lo están usando todo para sí mismos. ¿A qué te refieres con que están usando nuestras máquinas mineras para reunir recursos para su propio esfuerzo bélico? Están usando nuestras estaciones espaciales como bases para más ataques. Luchan como si ya lo habían hecho muchas veces. Lo que los extraterrestres no entendían era que los humanos llevaban miles de años librando guerras. Habían aprendido en incontables batallas a adaptarse, sobrevivir y vencer a enemigos más fuertes. La idea de una guerra total, de usar todas las ventajas disponibles, era tan natural para los humanos como respirar. Los extraterrestres habían cometido el mayor error posible. Habían comenzado una lucha contra la única especie de la galaxia que realmente sabía cómo defenderse. La almirante Carter se paró frente a los líderes militares más importantes de la Tierra. Se reunían en una habitación secreta subterránea donde ningún espía extraterrestre podía encontrarlos. Su rostro estaba serio mientras hablaba sobre su próximo movimiento. Damas y caballeros, hemos estado librando esta guerra de forma incorrecta. Hemos estado esperando a que nos ataquen. Nueva información muestra que es hora de que nos convirtamos en cazadores en lugar de perseguidos. El general Webb presionó un botón y aparecieron mapas estelares en la gran pantalla. Nuestras naves espía han mapeado todo el espacio extraterrestre. No son el poderoso imperio que pretendían ser. Su supuesto imperio en realidad solo son 17 planetas con muy pocos soldados protegiéndolos. La jefa de todas las fuerzas militares, la general Patricia Moore, se enderezó en su silla. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Sí, la señora Carter respondió, Operación Hunter. Dejamos de defendernos y comenzamos a atacarlos por todas partes a la vez. El plan era muy peligroso, pero simple. La Tierra mantendría sus defensas fuertes mientras enviaba flotas de ataque para atacar múltiples mundos alienígenas al mismo tiempo. El truco consistía en moverse rápido y sorprenderlos. Atacar a muchos objetivos antes de que pudieran pedir ayuda. El capitán Alex Johnson comandaba la primera flota de ataque que se dirigía a un mundo minero alienígena llamado Kepler 438b. Su segundo al mando, la comandante Beth Williams, observaba las pantallas de las computadoras que mostraban las posiciones enemigas a medida que se acercaban al planeta. No había muchas defensas, señor. 3 pequeñas naves de patrulla y una estación espacial. Exactamente. Nuestros espías nos dijeron que estos alienígenas nunca habían tenido que proteger su propio territorio porque nadie los había atacado antes. La batalla terminó en 20 minutos. Los defensores alienígenas intentaron luchar usando sus viejas tácticas de volar en línea recta y disparar desde lejos, pero los humanos atacaron desde todas las direcciones, moviéndose en patrones que los alienígenas no pudieron predecir. Era como ver a soldados profesionales luchar contra niños. Pero lo que sucedió después impactó a todos, incluyendo a los humanos. Tras ganar la batalla, las fuerzas humanas no volaron la colonia ni se marcharon. En cambio, aterrizaron en el planeta y tomaron el control de todo. Señor, informó el teniente Dan Cooper desde la superficie del planeta, hemos capturado todo el equipo minero sin dañarlo. Los trabajadores alienígenas no luchan contra nosotros. Parecen felices de trabajar para nosotros.
Esto era completamente nuevo en todas sus guerras anteriores. Los alienígenas habían destruido a sus enemigos por completo o los habían obligado a rendirse de inmediato. Nunca habían visto a un enemigo que les capturara y siguiera usándolo. Lo mismo ocurrió en 6 sistemas estelares diferentes. Flotas humanas aparecieron repentinamente, destruyeron a los defensores rápidamente y luego se instalaron. Se apoderaron de minas alienígenas, fábricas y estaciones espaciales. En lugar de simplemente ganar batallas, los humanos tomaban territorio y lo convertían en suyo. La capitana Lisa Murphy comandó el ataque al depósito de combustible alienígena en Wolf 359. La batalla fue incluso más fácil de lo esperado. Los guardias alienígenas huyeron después de los primeros disparos. El comandante Stevens envió a nuestros ingenieros allí. Inmediatamente ordenó: «Quiero que esa refinería de combustible funcione para nosotros en 24 horas». «Sí, señora». «¿Qué hay de los civiles alienígenas? Trátenlos bien, ofrézcanles trabajo. Trabajando para nosotros, la mayoría probablemente sean esclavos». De todos modos, esto era cierto cuando las fuerzas humanas entrevistaron a los trabajadores alienígenas. Descubrieron que la mayoría habían sido obligados a trabajar. Para el Imperio Kryllano, muchos habían sido sacados de sus planetas natales cuando eran niños. Cuando los humanos les ofrecieron libertad y un salario justo, la mayoría aceptó ayudar inmediatamente. De vuelta en el mundo alienígena principal, las cámaras del Consejo eran un caos absoluto. El anciano Bastar caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado mientras sus asesores le traían noticias cada vez más malas. «Han tomado 10 de nuestras colonias», informó el embajador ZTHUL. «Sus antebrazos tiemblan de terror, pero no se comportan como ningún enemigo al que nos hayamos enfrentado. No están destruyendo nuestra propiedad, la están robando y usándola contra nosotros. Explícanos que capturaron nuestro depósito de combustible en Wolf 389 e inmediatamente comenzaron a usarlo para reabastecer sus propias naves. Tomaron nuestra colonia minera en Kepler 438b y ahora están extrayendo recursos para construir más armas. Están volviendo nuestro propio imperio contra nosotros». El anciano Bastar se sintió enfermo. «¿Cómo es posible? Hemos conquistado 17 mundos. Sabemos cómo funciona la guerra, señor. Creo que ese es el problema», dijo el oficial científico Vespole en voz baja. «Nunca hemos luchado en una guerra real. Guerra, solo hemos atacado planetas indefensos que no pudieron defenderse. Estos humanos luchan como si tuvieran experiencia en esto. Lo que los extraterrestres no entendían era que los humanos habían estado luchando entre sí durante miles de años antes de abandonar la Tierra. Habían aprendido en incontables guerras a aprovechar cada ventaja, a utilizar los recursos enemigos en su propio beneficio y a seguir luchando incluso cuando las cosas parecían desesperanzadas. La capitana Sarah Kim lideró el asalto al centro de comunicaciones alienígena en Próxima Centauri. Su misión era capturar la instalación que controlaba todas las comunicaciones militares alienígenas en esta parte del espacio. «Recuerden que necesitamos ese equipo funcionando», le dijo a su equipo de asalto. «No dañen las computadoras ni los paneles de comunicación. Queremos escuchar sus mensajes militares». El ataque fue perfecto. Marines humanos irrumpieron en la instalación mientras los técnicos alienígenas aún intentaban averiguar cómo los humanos habían superado sus defensas tan rápidamente en una hora. Los humanos controlaban el centro de comunicaciones más importante del espacio alienígena. «Capitán, estamos interceptando todos sus mensajes militares», informó el teniente Bobby Chen. «Están en pánico, no dejan de preguntarse cómo atacan los humanos. Tantos lugares a la vez. Bueno, envía copias de todo al Comando Tierra. Querrán saber qué planean los extraterrestres a continuación, pero los extraterrestres no planeaban nada, estaban demasiado ocupados tratando de comprender qué les estaba sucediendo por primera vez en su historia. Eran los que estaban siendo cazados todos los días, traían noticias de otra colonia capturada, otra derrota, otro grupo de su propia gente cambiando de bando para unirse. El impacto final llegó cuando los humanos capturaron la Academia Militar Alienígena en su mundo de entrenamiento. El equipo de asalto humano encontró registros detallados de cada guerra que los alienígenas habían librado. «Señor, necesita ver esto», informó el capitán de marina Doug Witte al almirante Carter a través del enlace de comunicación seguro. «Encontramos sus archivos de historial de guerra. Cada conflicto que ganaron terminó en menos de una semana. Nunca habían librado una guerra que durara más que eso». El almirante Carter sintió que todo encajó. No saben cómo librar una guerra larga porque nunca han tenido que aprender.
Están acostumbrados a enemigos que se rinden rápidamente. Eso no es todo, señora. Su entrenamiento militar se centra completamente en atacar objetivos indefensos. No tienen cursos para defender territorios, ni entrenamiento para luchar contra la resistencia organizada, ni experiencia con enemigos que adapten sus tácticas. Los alienígenas cometieron el peor error posible. Declararon la guerra a la única especie en la galaxia que había pasado miles de años aprendiendo a luchar y ganar guerras contra enemigos más fuertes. La caza apenas comenzaba. El encuentro final no tuvo lugar en el espacio ni en un campo de batalla. Sucedió en las reconstruidas cámaras del Consejo en el planeta alienígena Zex Tulon. El gran salón que una vez mostró el poder alienígena ahora albergaba una reunión muy diferente. La almirante Carter se sentó frente a lo que quedaba del liderazgo alienígena. El capitán Morrison y un equipo completo de diplomáticos humanos se sentaron a su lado. Los alienígenas, que una vez se alzaron sobre los representantes humanos, ahora parecían pequeños y rotos. Su confianza se había ido. Reemplazados por un miedo evidente, solo 3 miembros del Consejo Alienígena original seguían con vida. Los demás habían muerto en la lucha o habían huido cuando las fuerzas humanas comenzaron a capturar sus mundos. El anciano Bastard, el último de los líderes originales, habló primero. Su voz era débil y temblorosa. No entendíamos a qué nos enfrentábamos cuando declaramos la guerra a su especie. La voz de Carter era tranquila pero firme. No, no lo hicieron. Vieron un planeta y pensaron que éramos como las otras especies que habían conquistado. Cometieron el error de pensar que la humanidad era débil porque éramos nuevos en el espacio. Ofrecemos rendición completa. Interrumpió Zex THUL. Sus antebrazos temblaban de miedo. Lo haremos. Lo que sea. Diga, por favor, no nos destruya. Así no funciona esto, capitán. Morrison respondió, verá, hemos estado estudiando su historia mientras conquistábamos su imperio. 17 mundos esclavizaron a miles de millones de personas asesinadas o forzadas a la esclavitud. No solo declararon la guerra a la humanidad, sino que declararon la guerra a la única especie en esta galaxia que realmente se defiende. El Dr. Collins dio un paso al frente con una tableta. Hemos liberado 14 de sus antiguos mundos esclavizados en el último año. Las personas que esclavizaron durante décadas ahora son libres. Nos han pedido que hablemos por ellos en estas conversaciones. La noticia golpeó a los líderes alienígenas como un puñetazo. No solo la humanidad los había derrotado en batalla, sino que también habían liberado todos los mundos que los alienígenas habían conquistado. Todo su imperio había desaparecido. Carter se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba a la capital alienígena. Naves humanas volaron. Rutas de patrulla en el cielo, pero no estaban allí como conquistadores, sino como fuerzas de paz que protegían a los civiles alienígenas de cualquier fuerza militar restante. Esto es lo que sucederá. Carter anunció que su ejército ya no existe. Su gobierno será reconstruido bajo supervisión humana. Hasta que demuestres que puedes vivir en paz con otras especies. ¿Qué pasa con nuestros mundos conquistados?, preguntó Bastard. Libéralos a todos en silencio. Ayudarás a reconstruir lo que destruiste y a devolver lo que robaste. Morrison. Activó una pantalla holográfica que mostraba todos los antiguos territorios alienígenas. Lo que llamaste un imperio. Nosotros lo llamamos. El teniente Rodríguez, de la escena del crimen, activó un sistema de comunicación que transmitiría su conversación a todos los mundos habitados en un radio de 100 años luz. Queremos que todos en esta parte de la galaxia escuchen esto. Que esto sirva de advertencia a cualquiera que piense que la humanidad es un blanco fácil mientras continúan las negociaciones. Cestul hizo la pregunta que había estado carcomiendo al liderazgo alienígena desde que comenzó la guerra. ¿Cómo nos derrotaron tan completamente? Teníamos más naves, mejor tecnología, más experiencia en conquistas. El almirante Carter sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Cometiste el clásico error que todos los abusadores de la historia te han hecho. Pensaste que la fuerza provenía de molestar a personas más débiles que tú. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que la verdadera fuerza proviene de enfrentarse a abusadores como tú, pero tu especie es tan joven, tan nuevo en los viajes espaciales, nuevo en el espacio. El Dr. Collins se rió. Hemos estado librando guerras desde antes de que pudiéramos abandonar nuestro planeta. Hemos tenido miles de años para perfeccionar el arte de la guerra. Mientras ustedes estaban ocupados conquistando civilizaciones indefensas, el oficial científico alienígena Vespul, quien había permanecido callado durante la mayor parte de la reunión, finalmente habló. ¿Qué pasará con nuestra gente?
Nos esclavizarán como esclavizamos a otros. El capitán Morrison respondió. Oh, esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. No esclavizamos a la gente. Sus civiles serán libres de vivir sus vidas siempre que sigan la ley galáctica. Sus antiguos esclavos decidirán si quieren perdonarlos o no, pero ¿por qué no destruirnos completamente? Porque eso no es lo que somos. Carter respondió, los humanos creen que todos merecen la oportunidad de ser mejores. Incluso los abusadores como usted. El almirante Carter pronunció las últimas palabras que serían recordadas en toda la galaxia durante generaciones. Felicidades, Imperio Crilliano. No solo declararon la guerra a otra especie, declararon la guerra a una raza que ha estado luchando por sobrevivir desde el principio de los tiempos. Se pelearon con personas que ven las probabilidades imposibles como un desafío, no como una sentencia de muerte. Atacaron a la única especie que nunca se rinde, pase lo que pase. Mientras la delegación humana se preparaba para partir, dejaron atrás una galaxia que había cambiado para siempre. La noticia de la victoria de la humanidad se extendió rápidamente entre todas las civilizaciones supervivientes. El mensaje era claro, la era de la conquista fácil había terminado. Los alienígenas habían aprendido demasiado tarde que cuando se ataca a los más peligroso depredador en la galaxia, no puedes elegir cómo termina la lucha. 5 años después, los antiguos territorios alienígenas se habían convertido en la base de algo nuevo llamado la Alianza Democrática Galáctica. La Tierra sirvió como el mundo coordinador de una coalición de especies libres que se habían comprometido a protegerse mutuamente de futuros agresores. La galaxia había aprendido que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología ni sus tácticas, sino su absoluta negativa a aceptar la derrota y su disposición a luchar por quienes no podían luchar por sí mismos. El capitán Hake Morrison, ahora almirante, se encontraba en la plataforma de observación del cuartel general de la nueva alianza, orbitando la Tierra. A través de las ventanas podía ver naves de docenas de especies diferentes trabajando juntas en paz. ¿Sabes? Le dijo a su vieja amiga Amy Rodríguez, creo que les enseñamos algo importante. ¿Qué es eso? Siempre hay alguien más fuerte que el agresor más fuerte, y a veces ese alguien está dispuesto a contraatacar. En algún lugar de las profundidades del espacio, otros posibles agresores recibieron el mensaje alto y claro. Si buscas una presa fácil, sigue buscando. La humanidad no es buena víctima.